saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos al consejo bíblico de hoy. Esta es la sección que corresponde hoy, el consejo bíblico. Acompáñeme a la primera carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14 al 17. Permitamos que el apóstol Pablo, a través de esta carta a los hermanos de Tesalónica, nos dé el consejo bíblico de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14 al 17, dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, y la leo en el nombre del Señor Jesucristo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Amén. Vamos a meditar bajo el título Dejando en alto el Evangelio. Dejando en alto el Evangelio. Bien es sabido que año que pasa, generación de cristianos que entra a la escena, cada vez más las cosas se ponen más difíciles y pareciera que el camino del Evangelio se hace cada vez más estrecho. Comprendiendo que estamos en los tiempos finales, e incluso daría la impresión de que, hablando figurativamente, el camino se ha puesto cuesta arriba. Y dejar en alto el Evangelio, es decir, dar un digno ejemplo de cristianos para glorificar el nombre de Cristo en medio de una sociedad tan complicada como la actual, pareciese tarea no fácil. Es una realidad. Pero es aquí donde los consejos sabios de la palabra del Señor deben cobrar gran protagonismo para que podamos, siguiendo estos prácticos consejos, exaltar el nombre de Cristo en medio de una sociedad que camina cada vez más sin Dios y sin ley. Veamos los consejos del apóstol Pablo, pero quiero comenzar con el último versículo, que nos da sentido para cumplir con esto que se nos aconseja. El versículo 17 es el versículo clave. Orad sin cesar. En estas exhortaciones del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, le dice que es necesario orar en todo tiempo. Quizás no podremos estar por mucho tiempo con las rodillas dobladas, pero sí podemos constantemente estar con nuestra voluntad rendida. Quizás no podremos estar largos periodos, prolongados momentos de conversación en donde expresamos una conversación franca y abierta con nuestro Dios, pero en nuestra mente sí podemos continuamente entablar comunicación con Dios. No creamos que Dios es sordo y necesitamos solamente gritarle para que nos escuche. Tampoco pensemos que Dios no puede entender nuestros pensamientos porque sí los conoce. Y la Biblia en muchos pasajes nos enseña de la omnisciencia de Dios, por lo tanto, incluso como dice el profeta, aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya conoce el pensamiento. Entonces aquí comienza la clave. Si llevamos una sana vida de oración constante, cuando podamos en lo privado, cuando podamos en el devocional privado,
confesarnos delante del Señor, doblar nuestra rodilla, doblegar nuestro corazón, presentarle nuestros temores, nuestras quejas, nuestras dudas, nuestra incertidumbre, o simplemente para agradecer, interceder, adorar o expresar gratitud, hagámoslo siempre. Y cuando sea el tiempo de trabajar, estudiar o estar en las labores cotidianas, no perdamos la conexión con Dios. Entonces, esto de la oración constante y continua es clave. Y en esta exhortación tan maravillosa que hace el apóstol Pablo, que toca puntos claves, es donde nosotros podemos dignificar el nombre de Cristo en medio de un ambiente hostil. Esto de la oración, si vamos en regresión, y ahora desde el 17 vamos al 16, va a permitir que estemos siempre gozosos. Y sé que hay un pero grande. ¿Cómo podemos estar gozosos cuando las cosas se nos ponen difíciles? ¿Cómo podemos estar gozosos en momentos de dificultad, enfermedad o quebranto? Mire, estar gozoso no significa andar riendo. A veces hay personas que hacen el papel, y lo digo sin ánimo de ofender, pero es una realidad, hacen el papel del payaso. Por fuera ríen, por dentro lloran. El estar gozoso no significa que siempre andemos con una sonrisa en los labios. Significa mucho más que eso, una actitud interna de regocijo de saber que Dios es más grande que el problema, de que Cristo es más grande que la enfermedad, que Dios tiene el control de nuestras vidas. Este gozo es más allá de una simple expresión externa. Es una motivación interna de no ser cristianos que dependan de las circunstancias, sino de ser cristianos que dependamos del Dios de las circunstancias. Estando Dios en el control de todo, Él va a permitir ciertas circunstancias, ciertos momentos, ciertas situaciones para el cumplimiento de sus propósitos a favor nuestro. En este pensamiento, en esta reflexión, meditación de la consejería de hoy, podemos llegar a entender que aún los momentos difíciles de enfermedad, de mala economía, de situaciones adversas, son parte del perfecto propósito de Dios a nuestro favor y que finalmente van a traer un buen provecho para nosotros. Ese es el sentido del gozo permanente. El versículo 15 también es bien interesante. Habla de no pagar mal por mal. Mire qué bien. No hay que pagar mal por mal. Antes que eso debemos seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. En otras palabras, esto no solo compete al circuito o círculo cristiano. También tenemos que aprender a no pagar mal por mal a aquellos que están fuera del círculo cristiano. Y no significa que nosotros seamos amigos en el sentido común y corriente de gente que nos desea el mal, sino que significa que no paguemos con mal a aquel que mal nos desea, tampoco pagarle con mal a aquel que mal nos hace, sino que dejar las cosas en manos de Dios y en lo posible, si de nosotros depende, vencer lo malo con lo bueno. A veces hay gente que se desconcierta cuando nos ven gozosos en medio de los problemas. Es porque estamos en una vida de relación con Cristo que potencia todo esto, la oración continua. Y qué mejor que cuando nos quieren dañar, nosotros, más que recibir el daño, finalmente propiciemos más que maldición, bendición. Es una de las formas de dejar el nombre de Cristo muy en alto. El mundo se venga por mano propia. El mundo está muy bueno para exigir derechos, pero nunca va a querer asumir deberes. Nuestros deberes como hijos de Dios es aprender a vivir
bajo ciertas normas contrarias al sistema común. Donde el mundo pide venganza, nosotros confiemos en la perfecta justicia de Dios y en lo posible demostremos con hechos de amor contundente que somos diferentes al resto. Lo peor sería pagar al mal con mal. El bien vence al mal y el amor cubre también multitud de pecados, lo cual tampoco significa que voluntariamente recibamos daño, sino que sagazmente incluso propiciemos que aquellos que no conocen a Cristo por nuestra buena conducta de amor sean alcanzados por el mensaje del Evangelio. El versículo 14 con el cual quiero cerrar también es muy, pero muy interesante en la consejería de hoy. Hay que amonestar a los ociosos, hay que alentar a los de poco ánimo, hay que sostener a los débiles y hay que ser paciente para con todos. 4 cosas muy, pero muy importantes. Hay gente ociosa, sí, no solo en lo material, también en lo espiritual. No se olvide, amada iglesia, en la casa del Señor hay trabajos para todos. En Cristo no hay cesantes, hay trabajo para todos. En Cristo no hay gente abandonada, porque en Cristo hemos salido de la orfandad. Ahora somos hijos de Dios. En Cristo no hay huérfanos. En Cristo no hay jubilados. La edad no importa. Lo que importa es lo que Cristo quiere hacer con usted o conmigo. Entonces tenemos que cobrar ánimo y sin la necesidad muchas veces de que se nos diga qué tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que hacer. Lo primero, orar continuamente. Sobrepasar el problema, la circunstancia, reconociendo quién es el dueño de nuestras vidas. Aprender a pagar al mal con el bien. Y obviamente entre nosotros apoyarnos para alentar al ocioso, más bien dicho, para amonestar al ocioso, para alentar al que tiene poco ánimo. ¿Se ha fijado un corito que cantamos? Anímate, hermano, Cristo está aquí. ¿Recuerda? Hay que animarse. Animarse, cobrar ánimo. Las cosas a veces se vienen difíciles, sí, pero cobremos ánimo. También hay que sostener a los débiles. El apóstol Pablo en Romanos 14 y 15 da toda una consejería respecto a los débiles en la fe. Sano consejo. Si usted es fuerte y va corriendo la buena carrera, bien, gloria a Dios porque va corriendo. Pero hay momentos dados que hay que bajar el correr a trotar para apoyar a un débil. Hay otros con los cuales hay que caminar al lado de ellos. Incluso hay que aprender a gatear con el que gatea. Pero gateamos de rodillas apoyando a aquellos que ya no tienen fuerzas. Entonces, amor de Cristo. Y ser paciente para con todos. La paciencia, la virtud de la tolerancia. La virtud de entender, incluso al que es difícil de entender. Bien, entonces en la consejería de hoy hemos aprendido cosas claves, pero todas se potencian con una vida de oración constante. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.